Hace 2 semanas atrás comenzamos a hablar sobre desarrollar una visión y un corazón de unidad, ¿verdad? Y Hechos 2, 42 al 47. Y dice la Biblia, de hecho, bueno, lo hago al final. Y dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es interesante cuando vemos este pasaje. Yo no sé qué le viene a usted a su mente, pero para mí hay algo que resalta. Depende de su background, le van a resaltar muchas cosas. Mucha gente lee en este pasaje y lo que va es, ahí está milagro, poder, unción de Dios. Otros lo van a ver y va a decir, ahí está evangelismo, explosión de la iglesia, están creciendo. Para mí, lo más interesante que yo puedo ver ahí son dos cosas. Número uno, la unidad que había en ellos. Para mí es lo que yo veo. Y lo otro, esa unidad no era porque el pastor los obligaba, no era porque si no iban se perdían, no, dice ahí que había una unidad, pero era con alegría y sencillez de corazón. Y para mí que todo lo demás, y ese es el punto de esto, parte de ahí. Tanto los milagros, tanto todas las cosas, parte de la unidad y la sencillez, y alegría y sencillez de corazón. Por eso que dijimos, cuando hablamos el primer mensaje sobre esto, que una de las cosas que el enemigo va a batallar contra nosotros es la unidad. Y va a permitir que pasen con nosotros situaciones difíciles y discusiones y malos entendidos y tantas cosas. ¿Por qué? Para quitar la unidad. Y una vez que la unidad está quitada, porque vino un problema, usualmente la gente se siente o se resiente, ¿verdad? Se hiere. Y mientras la gente esté herida, la gente no puede estar unida. No puede. ¿Por qué? Porque la gente cuando está herida, lo que funciona es en desconfianza, en crítica, en señalamiento, y todo eso en parte para justificar su actitud. Y porque estamos nosotros tapando nuestra herida. Entonces, mientras yo me estoy defendiendo, ¿no? Esa herida, lo que yo hago es juzgar a otros según el dolor de mi herida. Y mientras nosotros como iglesias hacemos eso, entonces nunca vamos a poder tener unidad. Nunca, nunca. Nunca vamos a tener un corazón y una visión para este lugar. Porque su trabajo siempre va a ser proteger la herida. Y venimos a la iglesia, sí, porque hay que venir, porque hay que adorar, pero voy a adorar, pero muchas veces no me siento parte de eso. Y eso es una obra que el enemigo hace. Porque para que nosotros podamos ser de verdad de bendición donde quiera que vayamos, yo no puedo darme a mí mismo un 50%, no me puedo dar un 60%. Se supone que yo me dé todo. ¿Por qué Cristo fue de bendición para nosotros? Porque se dio todo. Entonces, ese concepto es importante. Por eso es que cuando usted ve este pasaje que leímos, para mí es increíble, porque estaban unidos con alegría y sencillez de corazón. De hecho, si lo que vemos en este pasaje se pide aquí o en cualquier otro lugar, se acabó la iglesia.
porque dice que tenían todas las cosas en común, vendían las cosas. Y no es un mensaje para decir que vende y no es un mensaje para pedir. Es para que usted entienda lo que estaba pasando, cómo era esa unidad en ellos. Entonces, por eso es que si el enemigo trata de traer estos malentendidos y que hayan problemas y que nos sintamos, es por eso que la semana pasada, y eso fue el final de la conclusión, dijimos que por eso es que Cristo había dicho algo muy interesante, que si tu hermano tenía algo contra ti, tú esperaras que él viniera a pedirte perdón. Y que esa persona se tenía que humillar y arrodillar. ¿Verdad que no dijo eso? Pero ¿sabe cuántas veces yo he oído eso de gente? Es que, pastor, hasta que no se arrodille. Esto se da mucho en matrimonio. Créeme, cuando yo decía, wow, había gente que decía, hasta que no se arrodille. Y yo decía, ¿y qué tontería es esa? Yo me puedo arrodillar por conveniencia, pero no estar arrepentido. Así como hace mucha gente en la iglesia que se arrodilla para que lo vean, pero bueno, eso es otro. ¿Está entendiendo? Fíjate que Cristo dijo, si tu hermano, esa persona tiene algo contra ti, si esa fue la persona que te hirió, si esa fue la persona, deja tu ofrenda en el altar. Porque si te lo hicieron a ti, la pregunta ahora es ¿quién está herido? ¿Ella o yo, si me lo hicieron a mí? ¿Quién? Usted, ¿verdad que sí? Si a mí me hacen algo, quien me hiero soy yo. Y Cristo está diciendo, entonces tú, fíjate, que va en contra de lo que uno piensa naturalmente. No, si la hizo él, a mí, él la tiene que arreglar. Cristo no dice eso. Dice, eres tú quien lo tiene que arreglar. ¿Por qué? Porque el que tiene la herida eres tú. Fíjate, ese concepto es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quién le falló a Dios? Nosotros. ¿Quién hirió a Dios? Nosotros. ¿Quién vino a buscarnos? ¿Qué dijo el buen pastor? Su vida da. Mas sin embargo, fíjate el concepto de dar su vida por las ovejas, lo da en un contexto de que hubo una que se descarrió, hubo una que se fue. Quizá, ¿estás entendiendo? Tú fuiste quien te fuiste, tú fuiste quien me abandonaste, tú fuiste quien me heriste, mas sin embargo yo te voy a buscar. Y usted va a entender, eso pasa cuando hay alegría y sencillez de corazón. Y usted va a entender estos conceptos, porque es sumamente importante. El problema es que como cristianos decimos mucho, pero no hacemos nada. Porque todo el mundo habla del perdón, pero ¿verdad que? Por eso es que él dijo, hey, no vengas aquí y diga, no, Señor, yo lo perdono y no ve a donde él. Ahí es donde está la clave. ¿Te atreves a ir? ¿Te atreves? ¿Por qué? Porque Dios es más importante lo que hago que lo que digo. Y por eso es que la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, no de decir el bien, de hacer el bien. Porque en su tiempo cosecha, hay unas recompensas que vienen cuando yo hago lo correcto. Importante. ¿Perdón? Exacto, porque estás en una cárcel de amargura, de dolor. Y ese es el concepto, eso es lo que Cristo quiere en nosotros. Quiere que haya esa libertad. Y hasta que yo no sea libre otra vez, yo no vuelvo a tener alegría. No vuelvo. Entonces, por eso es que lo primero que nosotros necesitamos hacer es buscar la unidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante que tú y yo seamos uno a que estemos horas en oración.
Y hay gente que prefiere estar horas en oración a perdonar. A ver si por lo menos orándome. Y créeme, yo conozco cristianos, son muy espirituales, pero no pueden perdonar. Y oran, y ayunan, pero están en su cárcel. Por eso es que Jesús nunca oró, oiga bien, para que tú pudieras orar por horas. No, Él nunca oró, Señor, que ellos puedan orar toda la noche como yo oro. Señor, yo te pido que ellos puedan ayunar 40 días como yo ayuné. ¿Verdad que usted nunca va a leer eso? Mas, sin embargo, mira la oración de Jesús, que demuestra el corazón de Él, que es el corazón del Padre. Está en primera de Juan 17, 21 al 23. Y mira cómo dice. No primera de Juan 17, 21. Yo escribí ahí uno de Juan, pero si usted encuentra primera de Juan 17, entonces lo lee. Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. La gente quiere decir uno con Dios, pero no con los otros. Y antes de decir que sean ellos uno con nosotros, con Dios, dijo, pero que sean uno entre ellos. Fíjate que menciona primero la unidad entre el cuerpo. Eso es una oración, fíjate. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hoy más que nunca hay gente que cree menos en la iglesia. Menos. ¿Por qué usted cree? Ahí está la clave. La realidad ¿es la iglesia una? No. Él está diciendo, mira la oración, este es el corazón de Dios. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ellos deben ser uno, como nosotros somos uno. Fíjate, la gloria, hay una gloria en esto. ¿Está viendo? Hay una gloria envuelta en la unidad. Todo el mundo quiere culto glorioso, todo el mundo quiere, pero hay una gloria en la unidad. Cristo dijo, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. ¿Verdad que sí? Hay una gloria cuando nos unimos todos y la gente ve la unidad. La gente glorifica a Dios. La gloria no es por causa de nosotros. La gloria a la larga nosotros la logramos para Él. Por eso es que usted nunca me oye a mí. ¿Cuántas veces usted me ha ido aquí a decir? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan? Y usted va a cualquier iglesia, ¿verdad que así? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cómo dice todo el mundo? Amén. Pregunta, ¿cuántos están unidos? A veces hay un montón de divisiones, ¿verdad? Pregunta ahora, ¿cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Los que están unidos? ¿Por qué? Por lo mismo, porque siempre es de boca, pero no es de acción. Entonces, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, nuevamente, conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate qué interesante. Para que el mundo conozca. Por eso es que, más que nunca, el mundo no puede conocer ni reconocer a la iglesia. Especialmente en esta temporada de política, donde estamos tan divididos. Donde la iglesia está haciendo unas estupideces. Donde hemos condenado el pecado, pero ahora, por causa de la política, gente que está haciendo unos desastres, no hay, aquel sí y este no, el mismo pecado. O los perdonas a los dos o los condenas a los dos. ¿Está entendiendo? La iglesia está tomando unas decisiones y un punto de vista de una manera política en vez de una manera espiritual.
Por ahí hay mucha gente que está criticando la iglesia, incluyendo a su pastor. Porque de esa manera el mundo nunca va a reconocer lo que somos. Y para mucha gente, lo que es la iglesia muchas veces es un activismo político. No, tenemos el derecho de hacer nuestra voz valer. Pero nosotros no somos una voz política, nosotros somos la voz de Dios en la tierra. Pero yo no puedo hablar sin demostrar lo que somos. Por eso es que la unidad es importante. Pero la realidad es que a todos nosotros nos enseñaron que Dios anhela la comunión, ¿verdad que sí? Dios anhela tu comunión, y eso es cierto. Pero Dios anhela la comunión de los hijos. Lo dice ahí está, esa fue la oración de Jesús. Y la comunión es algo que a veces no entendemos, porque desde que yo me crié en la iglesia, yo me acuerdo que a veces la gente estaba ahí y decía, hermano, no estamos hermano, vamos a estar en comunión. ¿Qué la gente hacía cuando el pastor decía, vamos a estar en comunión? ¿Qué hacía? Santo, aleluya. Ahora sí estamos en comunión. No estamos en comunión más. No estamos en común unión. Respondimos una palabra que nosotros entendimos que significa hacer esto, pero tenemos que ir más allá. Entonces, que en la iglesia va, hermano, la gente se sienta y yo los veo y no están en comunión. En otras palabras, no están adorando, no están con los ojos cejados, no están... Pero eso no es. La comunión es tener una común unión y yo ya tengo común unión con Dios. Donde yo necesito tener es común unión con mis hermanos, porque aquí entre nosotros no tenemos comunión, no la tenemos. Cada quien viene y se va, y es por su lado. Por eso es que tenemos que desarrollar, y es el título de este mensaje, que tenemos que desarrollar un corazón y una visión de unidad. Es por eso que leímos que ellos tenían todas las cosas en común, perseveraban unánimes, cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Esto es importante, porque cada vez que se reunían y comían y disfrutaban, ¿qué hacían? Alabar a Dios. A veces nos reunimos y hacemos de todo menos alabar a Dios. Entonces, eso es importante que podamos entender. ¿Por qué? Porque estos primeros cristianos no tenían de verdad las facilidades que usted y yo tenemos. Esta gente iba los 7 días de la semana al templo. Y yo quiero que usted entienda el contexto donde se habla esto. 7 días de la semana al templo. Ellos no iban al templo como usted. Ellos iban a un templo donde ellos eran cristianos, pero todavía el templo era ¿qué? Judío. Donde mucha gente, cuando ellos iban al templo, los iban a ver mal. Donde mucha gente no hubiese querido ni que entraran allí. Y aún así, ellos iban al templo con alegría. Decían, yo voy al templo porque aunque no me quieran, Dios me quiere. Hoy en día decimos, yo no voy al templo porque la gente como no... Y siguen brincando de... Mas sin embargo, ellos nunca dejaron de ir al templo, que era lo que habían aprendido en la mañana. Pero esto es lo interesante. ¿Sabe cuántas veces oraban los judíos? 3 veces. Usted lo ve con Daniel, que oraba 3 veces. Usualmente oraban en la mañana, que era la hora tercera, a las 9 de la mañana. Oraban a las 3, que era en la tarde, y oraban a las 6 de la tarde. En otras palabras, la hora novena, que era las 3, y a la hora 12, duodécima, que eran las 6 de la tarde, porque su día era de 6 a 6. A las 6 comenzaban a contar, 6, 7, 8, 9, 3 horas, la hora tercera en la mañana. Iban 3 veces a orar al templo.
no tenían auto como usted y yo, iban 3 veces, muchas veces, a orar al templo. Ahora, muchas veces no podían ir 3 veces. La mayoría usualmente iba a las 3 de la tarde. Usted lo va a ver cuando iba Pedro con el cojo que estaba a la puerta de la hermosa a las 3 de la tarde, de la hora novena. ¿Por qué? Porque era la hora del sacrificio. Y mucha gente iba a la hora del sacrificio. Si había que ir en una de esas 3 veces al día, se iba a esa hora. Y la gente iba, la iglesia iba con júbilo, con alegría, con sencillez de corazón. En otras palabras, ellos no iban por obligación, no iban por fingimiento, ellos iban porque les salía de adentro. Pero no solamente iban al templo. Dice la Biblia que se reunían todos los días en las casas y compartían el pan con la misma actitud, con alegría y sencillez de corazón. Y ambos términos son interesantes, porque cuando la Biblia habla alegría, se supone que aquí no hablemos mucho porque como cristianos se supone que usted sea una persona alegre. Como decía Gigi Ávila, sonría, Cristo le ama. Se supone que seamos gente alegre, ¿no? ¿Verdad que sí? Alegría ahí, usa el vocablo agagiasis, que literalmente significa una alegría extrema, no es una alegría de, mano, ¿cómo estoy? Aquí contento, estoy alegre, sumamente alegre, por favor. No, era una alegría extrema. Se notaba. Era una alegría como cuando usted agarraba el cheque muchas veces, digo, cuando cobra bien, porque a veces no mira el cheque. Se notaba la alegría, era un júbilo. ¿Me entiendes? Y eso pasa cuando hay una expectativa, cuando tú quieres estar con una persona. Hay esa alegría. Entonces, esa alegría no era, ¿cómo está? Ahí, como Cristo quiera. No. ¿Cómo está, brother? Contento, alegre. O sea, y eso es importante, porque se supone que esa sea la actitud de nosotros. El mundo tiene problemas, el mundo tiene lucha, el mundo tiene tantas cosas. ¿Sabe qué? Y es importante que seamos nosotros, la gente positiva, que tenemos a Cristo, que lo contagie con alegría, Imagínate el mundo. Tú estás alegre porque no tienes problemas. No, mijo, tus problemas son pocos al lado de los míos. Pero yo estoy alegre porque tú no tienes lo que yo tengo en medio de mis problemas. Debe haber una alegría por entender quién está con nosotros, quién fue el que nos salvó, cuál es nuestro destino. Lo que pasa es que ya después de tanto tiempo, como que eso, ¿para dónde va? Para el cielo. Debe haber una alegría. Entonces, dice ahí que ellos perseveraban cada día, en el templo y en la casa, con alegría. Esta gente sabía seriamente cómo pasarla bien. Eso era strict business for them. Había que pasarla bien. Y la pregunta que yo me tengo que hacer entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque mucha de esta gente está en persecución. Mucha de esta gente, la familia los echó fuera por aceptar a Cristo, abandonar el judaísmo. Mas, sin embargo, ellos seguían alegres. Se reunían. ¿Qué pasó entre ellos y nosotros? Que ahora, vamos a ser honestos, muchas veces es una carga venir a la iglesia. Porque no tenemos el tiempo, estamos ocupados. Se nos hace difícil venir a la iglesia. Y cuando usted viene cargado, porque tiene que estar, usted viene ¿por qué? Porque hay un compromiso, porque soy cristiano. Y llegamos con un compromiso, pero cuando usted llega en esa actitud, usted nunca puede llegar con alegría. No podemos. Y en esta época tenemos muchos cristianos muy bien comprometidos, pero no gozosos. Y tenemos que recobrar eso. Yo creo que si una institución debe ser la institución más alegre, no debe ser en Dallas el comedy team ese que la gente va a reírse, ¿no? No, debe ser en la iglesia. Aquí sin un chiste usted se debe reír.
Debe haber alegría, eso es importante. Fíjate que lamentablemente hay una diferencia en lo que era esa iglesia y nosotros. En ellos había un agradecimiento de que Dios los salvó. En ellos había un agradecimiento de que Dios les dio el Espíritu Santo. En ellos había un agradecimiento de que tenían vida eterna. En ellos había agradecimiento que ellos eran parte de un cuerpo. Y eso debe comenzar a resonar en nuestra mente. Porque para ellos lo primario era lo espiritual. Por eso es que el apóstol escribe que nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Pero como siempre estamos mirando lo terrenal, vamos a ser honestos. ¿En qué usted pasa más tiempo pensando? ¿En lo espiritual o en lo terrenal? En lo terrenal. En lo terrenal. Ese es nuestro problema. Y yo sé, pastor, lo que pasa es que se oye interesante, pero hay que trabajar. No, yo no he dicho que no hay que trabajar. Yo lo que digo, ¿en qué usted piensa? Es importante. El viernes, yo llamé a una compañía porque quería una segunda opinión para corroborar que está todo bien en mi casa con el techo. Y vino el que fue a inspeccionar el techo. Llegó, ¿no? Y yo empecé a hablar con él. Y antes de subir al techo estuvimos como 1 hora y media hablando. No, él me dijo, ya yo había salido de trabajar, estaba en mi casa, pero me llamó el supervisor, me dijo que si podía chequearte el techo, como yo vivía aquí al lado, pues vine a chequearlo. Es que bueno, pero ¿por qué hablamos 1 hora y media? Que el pastor habla mucho, eso es cierto. Eso es cierto. Pero aquí es donde está. En lo poco que comenzamos a hablar, yo había sentido una necesidad. Y a medida que comenzamos a seguir hablando, empezó a surgir su necesidad, su dolor, lo que le está pasando. Terminamos orando juntos, terminó llorando. Él me decía, qué bueno que yo había salido de mi trabajo y mi jefe me llamó porque sabe que ahora yo entiendo, no era casualidad y no era el techo, fue la excusa para que yo viniera aquí y tú me ministraras a mi vida. ¿Está entendiendo? Y yo le decía, brother, es que aquí es donde está el punto. Tú puedes ser de bendición donde quiera que tú vayas. Ahora que Dios te ha ministrado, sabes que en tu trabajo tú puedes ser de bendición. A tus clientes tú puedes... ¿Está entendiendo? Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando tenemos puesta la mirada en las cosas de ¿qué? De arriba. Pero estamos tan enfocados en las cosas de... Entonces es importante. Por eso es que es difícil entender lo espiritual. Porque siempre nos enseñaron en la iglesia que lo espiritual tiene que ver con oración, con ayuno, con cultos de fuego, con sacrificarse para el Señor. ¿Sabe qué? Y podemos tener todo eso y estar divididos, enemistades en que entienda dentro de la iglesia. Y te puedo dar hoy un montón de ejemplos, no lo voy a hacer, que los he vivido durante la vida. Gente hablando lengua, profetizando, pero no se llevaba con el otro que habla lengua ni profetiza. Cada uno profetizando por un lado. La pregunta ¿es eso espiritual? Entonces, necesitamos comenzar otra vez a repensar qué era lo espiritual. Lo espiritual es la oración de Jesús, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora, ¿cómo el Padre y Jesús eran uno? En espíritu. ¿Cómo usted y yo somos uno? En espíritu. La Biblia dice que nosotros hemos sido unidos por el Espíritu. Bueno, entonces quiere decir que la unidad es ¿qué? Espiritual. ¿Está entendiendo? Por eso es que no entendemos las cosas espirituales. Porque no importa, aunque yo no me lleve con Él, después que yo esté bien con Dios y Dios está diciendo, ¿tú quieres estar bien conmigo? Vete, reconcíliate. Es que no fue culpa mía lo que Él me hizo. No, si yo no te pregunté si era culpa tuya, vete, reconcíliate.
¿Sabe por qué usted se puede reconciliar con Dios? Al final del mensaje, hermano, reconcíliese con Dios. ¿Verdad que siempre hace cuando usted se tiene que... Déjame decirte por qué usted se puede reconciliar con Dios. Porque ya Dios lo reconcilió consigo mismo. Tú fuiste el que hiciste el problema, tú fuiste el que le fallaste, pero nosotros ya estamos reconciliados. Él me reconcilió. Ahora yo tengo que aprender a reconciliarme con Él. En otras palabras, hacer lo que Él ya hizo conmigo. Porque si Él no me hubiese reconciliado con Él, yo no me podía reconciliar con Él. Por eso es que a nosotros se nos entregó el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Con quién? Con Él. Con Él. Mi problema no es si Dios me reconcilió a Él. Mi problema ahora es si yo de verdad estoy reconciliado con Él. ¿Y dónde es donde yo me reconcilio con Dios? Realmente, después que Él me reconcilió, aquí. Aquí. Yo tengo que entenderlo. Yo tengo que reconciliar ahora mis pensamientos con los de Él. La iglesia, por eso es que a veces yo creo que todos los domingos hay que decir, hermano, reconcíliese. ¿Para qué? Para que reconciliemos nuestro pensamiento con los de Él. Esto es importante. Está difícil o... No, y sí. Esto, mire, es que nos han enseñado, y también lo hemos oído, porque yo lo vengo oyendo desde pequeño. Entonces uno repite muchas veces las oraciones, porque uno ora muchas cosas por lo que oyó. Vamos a ser honestos, porque oímos a otros y la gente... Entonces, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame a ver cómo me reconcilio, ayúdame a perdonar. Hace rato Dios te dio el poder, hace rato Dios te dio la capacidad, hace rato lo único que tú tienes que hacer es hacerlo. Tú puedes. No dicen, sí, puede, sí, ¿verdad que sí? Tú puedes. El problema es que tú tienes una lucha no con la otra persona. Si el problema no es la otra persona, ¿quién es el problema? Mi carne. Sí, mi problema es con mi carne. Por eso es que la tengo que... Si usted la crucifica, no tiene problema. Pero mientras no está crucificada, te está... Por eso es que tenemos, y no vamos a entrar ahí, que todo pensamiento, ¿llevarlos a qué? ¿Llevarlos a qué? ¿Cautivos a qué? ¿A la qué? Cautivos a la obediencia. Cuando yo no quiero perdonar, ese pensamiento lo tengo que llevar cautivo a la obediencia. ¿Qué me dice de verdad la obediencia a Cristo? ¿Que tengo que qué? Que perdonar. Cuando no lo hago, ¿qué ha pasado conmigo? No estoy cogiendo y llevando ese pensamiento cautivo. Entonces, por eso es que cuando Cristo dice que ellos sean uno como tú y yo somos uno, ellos son uno en el espíritu, no somos uno en el espíritu. Tenemos que comenzar a actuar de manera espiritual. De manera espiritual yo tengo que comenzar a llevar cautivo todos esos pensamientos. Pero es que se oye espiritual decirle esto. Esta sí que yo la he oído, usted no tiene idea. Pastor, yo sé que no estoy yendo a la iglesia, pero yo estoy con usted ahí en el espíritu. ¿Usted ha oído eso alguna vez? ¿Sabes cuánta gente me ha dicho eso? Yo sé que no estoy yendo, pero yo estoy ahí en el espíritu. ¿En cuál? ¿En cuál? Aquí entre nosotros. Puerto Rico había un programa que siempre hablaban y terminaban con la misma conclusión. Embuste, mentira, no hacen nada. Siempre. Hablaban del gobierno y terminaba embuste, mentira, no hacen nada. Y yo creo que así, a veces con la iglesia, embuste, mentira, no hacen. Qué bueno que Dios nos ama. Qué bueno que Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Qué bueno. Que Él nos amó con amor eterno. Eso es importante, pero
Así es la gente. Entonces, esa es la diferencia de esa primera iglesia. Ellos disfrutaban estar juntos. Y aunque iban a la iglesia, se reunían en las casas. Sus casas se convertían en lugares de bendición y de salvación para muchas personas. Era esa alegría lo que atraía a la gente. Por eso termina ese versículo diciendo, y Dios añadía a la iglesia. En las campañas de fuego, lo que habían no lo dice, ¿verdad que no? ¿Y qué quiere hacer la iglesia para que se llenen? Campaña. Campaña. Pero fíjate que Dios, aquí, me está diciendo, el crecimiento no ocurría en la iglesia, ocurría ¿dónde? En las casas, porque había alegría, unidad de corazón y alababan a Dios. Cuando la gente veía, no, si esta gente lo que tiene aquí es un culto en la casa. Esta gente lo que tiene aquí es adoración. Esta gente lo que tiene aquí es alegría y unidad. Esta gente no tiene, ¿me entiendes? La gente quería ser parte de eso. ¿Quién no quiere ser parte de algo así? Yo quiero ser parte de eso. La pregunta, vamos a hacer esto, ¿lo tenemos? No lo tenemos. Y cuando yo lo tenemos, oiga bien, yo quiero ser honesto. Yo no estoy hablando de nosotros solamente. Yo estoy hablando del cuerpo de Cristo. Váyase a cualquier iglesia, lo tenemos. En donde quiera que usted va a ver los mismos problemas, las mismas divisiones, la gente... Es que él le miró mal a mi hijo y el que me mira mal a mi hijo es como si me mirara mal a mí, eso yo no lo aguante. Y hay gente, créeme, yo trabajo con esto. 2 años después, es que miró mal a mi hijo, es que le dijo a ¿sabe qué? Desquítatela. Y es hora que usted se la desquite, vamos, ya, aquí vamos a hacer esto para que se quiten ya las cosas, desquítesela. Lo miró mal, vaya ahora y mírelo bien al hijo del otro, mírelo bien, qué bueno, desquítesela. Lo trataron mal, desquítesela, trate a otro bien. Fíjate qué interesante, pero en la mente de uno, desquitársela ¿qué? Hacerle lo mismo. Vamos a hacerle lo mismo. Fíjate, ¿y dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice, hey, no pagues mal con otro mal. ¿Con qué tenemos que pagar un mal? Con bien. Oye, ¿qué dice? Haz con otro como te gustaría que hicieran con quién. ¿A ti te gustaría que miraran a tu hijo bien? ¿Verdad que sí? Y te lo miraron mal. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer ahora? Mirarlo bien porque haz contigo, con otro como te gustaría que te hagan. Lo que pasa es que, volvemos, la Biblia es difícil de entenderla. Entonces, cuando la gente habla, ve ese pasaje, esto es lo que piensa. Hazle a otro antes que te hagan. Ahí está, lo dice la Biblia. Digo, así es que yo creo que la gente lo interpreta. Hacérselo a otro antes que me hagan. Antes que me lo miren mal, yo lo mire mal. Así que el que da adelante da 2 veces. No, eso no lo dice la Biblia. Al revés, la Biblia dice que si te dan adelante, te van a dar a ti 2 veces. ¿Por qué? No lo dijo Cristo. Si te dan en una mejilla, ¿qué hagas? ¿Ve cómo pero interpretamos la Biblia como? Oh. Por eso es que ahora yo entiendo, pues la gente se va de aquí y dice, no entiendo la Biblia, porque es que el pastor, porque cada quien lo va a interpretar como le da la gana. ¿Sabe por qué la gente lo interpreta como le da la gana? Porque no hay alegría y sencillez. Y ahorita vamos a estar ahí, sencillez de corazón. Pero la palabra atribuye que los milagros y que el crecimiento de la iglesia estaban atados a la alegría, a la unidad y a la sencillez de corazón. Es importante. Entonces, tenemos que aprender a compartir entre nosotros y pasarla bien y adorar a Dios en el proceso. Lo que pasa es que mucha gente no ve eso espiritual, porque la gente ve eso perder el tiempo. Por eso de compartir,
Imagínate, ya Cristo está a las puertas, que esto fue lo que ya Cristo está ahí, no hay tiempo para estar compartiendo, lo que hay que tiempo es para estar metido en oración y ayuno. La Biblia nos dice eso. Fíjate cómo nos enseñaron una cosa y nosotros lo decimos y no están ahí. Porque la Biblia dice, hay que velar y orar, y la iglesia tiene que estar aquí velando y orando. Pregunta, ¿no podemos velar y orar en la casa entre nosotros? Y comer y pasarla bien y disfrutar y orar un rato entre nosotros, ministrarnos. ¿Podemos o no podemos? ¿Pero qué te enseñaron? ¿Dónde es que hay que velar y orar? Aquí. Aquí. A las 5 de la mañana. El que no viene a las 5 no es espiritual, no quiere nada de Dios. No. Usted ve cómo siempre lo atamos con... Es increíble. La realidad es que la mayoría de la gente prefiere estar en oración y ayuno, porque de esa manera ellos se sienten que estén bien. Y los demás no están bien porque no oran como yo, no ayunan como yo. No les gusta estar ahí metidos en la casa comiendo. Yo no, yo eso de estar, yo eso no lo hago. Yo prefiero estar acá separado, porque de alguna manera como que eso se siente espiritual. No. Porque tú nunca vas a ser de bendición realmente cuando tú eres el único que te cree que eres espiritual, que eres de bendición. Oye, ¿sabe qué dijo el profeta Elías? ¿Sabe qué, Señor? De los tuyos yo soy el único que queda. Yo soy el único que tengo celo por la... Ay, bendito. Mijo. Mira, Elías, yo tengo 7,000 rodillas que no han doblado. No se han doblado ante Baal. Pero ¿sabes por qué tú no sabes que están ahí? Porque tú ni te llevas con ellos, ni los visitas, ni compartes por estar ahí. Porque si hubiese compartido, sabía que también estaban. Fíjate qué increíble. Ahora, lo más difícil de entender en este pasaje, porque yo estoy aquí y no... es la sencillez de corazón. Y yo voy a concluir aquí. Aquí es que voy a concluir. Créeme que seguimos el domingo. Pero vamos a hablar de eso. Sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque hay gente que su corazón no es sencillo. Y algo que no es sencillo es que, complicado, complejo. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en la iglesia? Que la mayoría de los corazones no son sencillos, son complicados, son complejos. ¿Qué es algo complicado? ¿O qué es algo complejo? Tiene una de dos cualidades. Por ejemplo, cuando uno va a la escuela y toma clase de matemáticas, la mayoría de la gente no les gustan las matemáticas. Porque al principio empezó bien, pero después era sencillo. Después se puso ¿qué? Complejo o complicado, ¿verdad que sí? Y ahora, ¿por qué? Porque tiene una de dos cualidades. Es difícil de entender o es difícil de resolver. Eso es lo que pasa en la iglesia. Cuando la gente no tiene un corazón sencillo, ¿qué te cree? ¿Cristo tenía un corazón sencillo? Bueno, un corazón sencillo, Cristo lo dijo de esta manera. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. El problema es que nosotros no somos mansos, somos mensos muchas veces. No, vamos a hacer, ¿por qué? Porque es a mi manera, si me la hacen, entonces habrá los problemas en la iglesia, viene porque somos mensos, aquí no vamos a ponerle, somos obstinados, somos rebeldes, ¿por qué? Porque todavía nuestro corazón no es sencillo. Es complicado, es complejo, es difícil de entender, pero no solamente es difícil de entender, a mí se me hace difícil de entender también. Un corazón sencillo recibe las cosas, aunque no las entienda. Muchas veces dice, no lo entiendo, pero vamos a ver a qué llega esto.
a ver cómo podemos resolver esto. No te entiendo mucho, pero vamos a seguir tratando. El corazón complicado y complejo. Hace un show de cualquier cosa, ¿sabes? No hay obediencia. ¿Por qué no hay obediencia? Porque no hay humildad. No hay humildad. Entonces, lamentablemente, ese es el problema. No solamente esta gente tenía alegría, tenía sencillez de corazón. Créame, van juntos. Porque en el momento que se acaba la sencillez del corazón, a la larga se apaga la alegría. Que vienen contienda, problemas, luchas. La sencillez de corazón, cuando se manifiesta en todos nosotros, va a producir alegría. La realidad es que yo quisiera entender a mucha gente y yo no la puedo entender. No solamente porque tienen corazones complejos, sino porque, vamos a ser honestos, a veces nosotros mismos ni nos entendemos. Usted nunca ha hecho una cosa que después de hacerle, sí, ¿por qué yo hice eso? ¿No le ha pasado? ¿Por qué yo le salí así? ¿Por qué yo le respondí así? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, el problema es que nosotros no vamos a poder bregar con la gente hasta que no comencemos a bregar con lo complejo de mi corazón. Ahí es donde está el problema. Yo todavía estoy trabajando áreas en mi vida, en mi corazón, que son complejas, son difíciles de entender. Es un proceso. Para que se oye espiritual, Señor, cámbiame, porque si no me cambia lo mato. No, todo el tiempo. Una pregunta, en eso que hice todo el tiempo. Yo no tengo ese problema, gracias a Dios, porque ya Dios me santificó, pero las mujeres que tienen cabello largo, ¿a ustedes se les enreda constantemente el cabello? Hay que desenredárselo. Si no se los desenreda, ¿qué pasa? Problema, ¿verdad que sí? No, oiga bien, yo comparo eso con la iglesia. Siempre van a venir enredos. ¿Y qué tenemos que hacer? Mi hermano, usted se desenreda el cabello todos los días, pero no se puede desenredar los problemas en la iglesia. ¿Ah? Con un buen champú. El problema es que yo he visto que cuando le desenredan el pelo a mucha gente, yo no sé de eso, le digo, ya Dios me santificó. No tengo enredo, pero yo he oído que hasta la cabeza se le va para la bala. ¡Au! ¿Verdad que sí? ¡Au! Pero no vale tan duro. Es que está enredado. Los enredos duelen. Ahora, pregunta, ¿usted se dio cuenta cuando el cabello se le enredó? No, ¿verdad que no? La mayoría de nosotros nunca nos dimos cuenta cómo nos fuimos metiendo en el problema hasta que explotamos. Porque lo vemos normal. Lo vemos normal. Porque no estamos pendientes, porque no tenemos cuidado, porque tenemos actitudes que muchas veces son erróneas. Y eso pasa en todos nosotros. Oiga, el pastor aquí está. No, estoy hablando de todos, somos un cuerpo. Yo le dije, yo tengo que trabajar en mi vida. Nosotros diariamente hay cosas que se están enredando. Y lo que se enreda se vuelve complejo. Entonces tenemos que trabajar con eso. Y ese es el problema. Esa palabra, sencillez. La palabra que se usa es afelotes. A-P-H-E-L-O, no es elote, ¿sabe? No, apelote. Entonces, que lo que significa es sincero, sin doblece, tal como parece que es. Denota una ausencia de hipocresía. Encierra una transparencia. Otra palabra, mira mi corazón, no hay nada dentro de mí que para contender.
Esa es la palabra que se usa para sencillez de corazón. Sencillez habla de tener un corazón entero para algo, no dividido. Y muchas veces, y no quiero entrar ahí porque vamos a entonces, pero nada más hago esto, pues no voy a entrar en el pasaje que quiero llegar. Ese corazón dividido es el que nos está trayendo problemas en la iglesia. La semana que viene vamos a hablar entonces cómo yo trabajo con mi corazón dividido. Porque yo creo que es importante, ¿verdad que sí? Que podamos trabajar con él. Pero ya usted sabe que había una iglesia que tenía alegría y sencillez de corazón. Y que el problema que tenemos nosotros es que nosotros no tenemos ni alegría ni sencillez. Parece que estamos alegres, pero lo que tenemos son corazones complejos. Complejos. Que son difíciles de entender. Y cuando entran en problemas, esos problemas son difíciles de resolver. Yo creo que hoy es hora de que cada uno de nosotros pueda comenzar a hacer una autoevaluación. ¿Por qué somos difíciles de entender? Porque todo el mundo tiene una opinión, que está formado por lo que ha vivido en la vida. Y en Puerto Rico decimos, las opiniones son como la nariz. Todo el mundo tiene una. El problema es cuando tu opinión es diferente a mi opinión. Y créeme que si pegamos a hablar aquí, quizás las opiniones de todos son diferentes. Ahí es donde se pone la cosa compleja. Pero mi opinión es que, mi opinión, pero no tiene que ser necesariamente la correcta. La opinión de la otra persona es que su opinión. Y aunque ella cree que está bien, no necesariamente puede que esa persona sea sincera y yo soy sincero. Y los dos deben estar sinceramente equivocados. Ese es el problema en la iglesia. Muchas veces ambas partes están sinceramente equivocados. Pero como tú sientes que eres sincero, y es cierto, eres sincero, porque así es como yo lo veo. Pero puede que esté viéndolo mal. Ahí es donde entra la sencillez de corazón. Esa es la parte difícil. Créeme, es difícil porque a mí me pasa mucho. En la parte de my way o no way. A mí me pasa bastante. Y tengo que trabajar conmigo. Yo esa palabra lo uso aquí, no lo uso en otro lugar, porque después dicen, el pastor me dijo way. Él dijo algo que dice my way o tu way, y ahí me dijo tu way. Entonces, eso mejor aquí entre nosotros, my way o tu way. Ya me acusaron de eso, por eso lo digo. Increíble, ¿no? La gente se la saca de aquí. Pero yo creo que es hora de que volvamos a repensar y que como iglesia seamos una iglesia que tiene alegría y sencillez de corazón. ¿Tú sabes dónde empieza la sencillez de corazón? Para tú trabajar contigo. Porque yo no puedo hacer que tu corazón sea sencillo. El único corazón que yo puedo hacer que sea sencillo es el mío. Haciendo lo que dice Jesús. Voy a dejar mi ofrenda en el altar. Y voy a ir a aquella persona que quizás tiene algo contra mí. Créeme, yo he trabajado en estas situaciones y es interesante. Resolución de conflicto. Cuando la gente va a hablar y dice, no, yo sé que hice mal, pero acuérdate que tú también, ya se fastidió la cosa. Ese no es el punto. El punto no es lo que ella hizo, el punto fue tu reacción. Porque eso que ella hizo hay que bregar con ella. Pero de alguna manera, yo te voy a dejar
que yo soy humilde, pero igual dentro de la humildad déjame darte, porque tú, imagínate que Jesús haga eso con nosotros. Yo te voy a salvar, pero tú. Estoy en esta cruz por tu culpa, ¿sabes? Yo te amo, pero estoy aquí por tu culpa. ¿Jesús dijo eso alguna vez? Fíjate qué interesante. En vez de decir por tu culpa, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben. No saben. No fue su culpa. Estaban engañados. Como muchos de nosotros hemos entrado en actitudes erróneas porque hemos estado engañados. Y hoy es tiempo de desengañarnos, porque nadie puede desengañarte sino tú mismo. Porque muchas veces el engaño es algo a lo que yo me abrazo para decirme que estoy bien. Y a la única persona que estoy engañando es a mí. Y aquí entre nosotros todos nos engañamos a nosotros mismos. Para de alguna manera sentirnos que estamos bien. Y cuando eso pasa, no hay sencillez de corazón. Esa es mi petición hoy. Es hora de que usted comience a hacer un inventario. ¿Y sabe qué? Quizás yo tengo que llamar a gente y pedirle perdón. Quizás yo tengo que llamar a gente y decir, fíjate que nuestra relación está así y fue por mi culpa. Yo lo he tenido que hacer. Y aquí entre nosotros, déjeme decirle algo. Muchas veces no ha sido mi culpa. Fue la culpa de la otra persona. Y yo le he dicho, fue mi culpa. Aquí es donde viene la parte difícil. ¿Por qué eso se hace difícil? Porque la otra persona va a decir, yo sabía que yo estaba bien. Y eso a uno lo carcome por dentro. Porque uno fue humildemente sabiendo que no tiene la culpa. Y cuando esa persona, es Dios trabajando con tu corazón. Mira, corazón, Dios está trabajando con tu corazón. Y dos son maras, esa es su opinión, si está bien, si está mal. A mí lo que me importa es hoy trabajar con la sencillez de. Y cuando yo respondo a esa actitud, quiere decir que todavía tengo un corazón que no está medio complejo. Cuando tú le dices a esa persona que te disculpe y que fue tu culpa, cuando tú aceptas la culpa de lo que hizo esa persona como si fuera tuya, o fue mi culpa el hecho de que permití que me hiriera lo que tú hiciste, o le dices lo que tú hiciste resulta que es mi culpa. Ok, esa es buena pregunta. Vamos a verla del punto de la cruz y la vamos a ver del punto de vista de nosotros humanos. ¿De quién fue la culpa del pecado? Mía, ¿verdad? Es mi culpa. Pero cuando Cristo viene, ahora no te dijo, fue tu culpa. Cuando Él va a la cruz, ¿sabe qué dice la Biblia? Él llevó tu culpa. Tu culpa. Él llevó mi culpa. ¿De quién era la culpa? Mía. ¿Pero qué hizo Él? Se la llevó, la echó sobre Él. La pregunta es, ¿quién recibió el castigo? ¿Tú o Él? ¿Pero quién lo merecía? ¿Quién merecía haber muerto? ¿Está entendiendo? Mas, sin embargo, la Biblia dice que todo el mundo, porque lo vamos a tocar más adelante, eso es parte de lo que vamos a bregar la semana que viene. Fíjate que la Biblia dice que tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo. Eso, ¿verdad que todo el mundo lo dice? Y se oye, ay, qué lindo. Y la verdad es, vamos a ser honestos, nadie tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque nadie quiere llevar la culpa de otro. Porque ya fue Cristo el que la llevó, porque yo la voy a llevar. Porque Dios te entregó a ti el ministerio de la reconciliación. Y se supone que ambas personas, si son cristianas, funcionen en el ministerio. Pero la verdad es que muchas veces las dos no funcionan en el ministerio. Y de momento fue a ti el que te cae el 20. Y esa persona es cristiana, pero no le ha caído el 20. Entonces, si a mí me cayó el 20, ¿qué yo tengo que hacer? Porque si a mí me cae el 20, oiga bien, ¿con quién Dios está trabajando? Conmigo.
conmigo. Que Dios trabaje con eso, le toca a Dios, no a mí. Yo no soy el juez de esa persona. Y muchas veces, oiga bien, ¿por qué también es mi culpa? Número uno, mi culpa está en que ahora yo respondo a eso que pasó porque estoy herido con una mala actitud también. ¿De quién es la culpa de que se rompa a la larga la relación? Es de ambos, es de ambos. Pero ¿qué yo voy a hacer cuando yo siento que el Espíritu Santo me redarguye? Yo voy a tomar la culpa. Yo voy a tomar la culpa. A la larga te exonero a ti y me exonero a mí. Créame. Por eso es que a mí a veces mucha gente me dice que el pastor es muy bueno, o es muy tonto, o es muy... Créame, ¿sabes cuánta gente me ha dicho, pastor, es que usted no puede? Lo que pasa es que yo decidí tomar esa culpa. Para yo no vivir amargado de corazón. Porque vamos a ser honestos, cuando usted hace algo malo a otra persona y usted sabe que fue su culpa, y usted se arrepiente, ¿verdad que No, yo le pedí perdón y se acabó, ¿verdad que sí? Ahora, aunque usted ya le pedí perdón y se acabó, porque no, usted se siente bien consigo, ¿verdad que sí? ¿Cómo se siente la otra persona? Quizás te perdonó, pero todavía está herida. Pero fíjate la diferencia, cuando fue mi culpa, yo te pedí perdón, ya yo me siento bien. Pero cuando es al revés, se me hace difícil. Se me hace difícil porque estás pegando con un contexto de herida. Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que aprender a sobrellevarnos las cargas los unos a los otros. Y muchas veces tienen que ver en el perdón, tiene que ver con la culpa, tienen que ver... Eso es sumamente importante. Si la iglesia aprendiera a tomar eso, fue culpa de esa persona lo que me hizo. Ahora yo reaccioné mal también. Ahora hubo una culpa, pero en mi culpa yo usualmente tengo una excusa, ¿no? Porque como quiera, ella empezó. ¿Verdad que siempre es así? Ella empezó, ella me dijo, me miró mal, yo no sé qué le hice. Empiezan los problemas. El problema es que cuando nosotros podemos entender que it does not matter, yo tengo que aprender a perdonar. No, hay dos cosas que tiene que entender. Perdón es una cosa, confianza es otra. No quiere decir que yo confío en ti, porque yo no sé cómo tú vas a reaccionar más adelante. Lo que yo sé es que yo te perdono y te perdoné de corazón. La confianza es algo que nos vamos a tener que ganar. A veces nunca se va a poder ganar, porque a veces la otra persona no está dispuesta. Pero el punto no es ese, el punto es que dentro de mí ya no queda ¿qué? Animosidad, aunque haya sido culpa de la otra persona. Por eso es que yo necesito ser sano y muchas veces llevar no solamente mi culpa, sino la culpa de otro problema. Cuando yo pasé por mi problema, ustedes me oyeron a mí decir, yo no voy a echar culpa, ¿verdad que sí? Porque yo también fui culpable. Por lo tanto, como yo fui culpable y es mi culpa, se acabó. Yo pequé. Y es mi culpa. Y hay gente que va a decir, sí, pero es que nada, fue mi culpa. ¿Para qué? Y ese es el problema en la iglesia. No, yo sé, pero es que también ella, es que esa persona también tuvo culpa, es porque me empujó, es porque los dos tuvimos culpa. Esa persona tiene una relación con Dios individual a la mía. En mi relación fue mi culpa. Y en mi relación yo pido perdón. Y en mi relación yo tengo que perdonar. Pastor, es que me hizo caer, es que me miró mal, es que me habló malo, es que me tiró el primer puño. En mi relación con Dios yo tengo que... Mira, cuando la gente está penada, están lamentablemente en el piso. No voy a tocar esto porque esto va a ser una predicación aparte. Uno de los versículos que peor nos ha enseñado
Cuando el pámpano no lleva fruto, que siempre enseñan, van a ser cortados y va a echado al fuego, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar sobre ese versículo. Y cuando usted lo entienda, usted le va a dar gloria a Dios. Usted le va a dar gloria a Dios. Usted le va a dar gloria a Dios. Porque siempre nos han enseñado en un contexto diferente. Pero el trabajo de Dios es ¿qué? Siempre restaurar. Restaurar. Ahora, si yo tengo la imagen de Dios, si se nos ha dado un ministerio de la reconciliación, ¿cuál es mi trabajo? Reconciliar y restaurar. La pregunta es si ese es mi trabajo, ¿de quién sea la culpa? Es independiente. Porque ese es el problema. Dios podía estar con el hombre, podemos estar pico a pico. Dios decirme, tú pecaste y me fallaste. Y el hombre decirle, sí, pero tú pusiste el árbol. ¿Para qué pusiste el árbol? Sí, pero yo te dije que no comiera. Es tu culpa, comiste. Ah, sí, pero pusiste la serpiente. Es tu culpa porque tú sabías que me iba... ¿No es esa la actitud que siempre pasa con la gente? ¿Verdad que sí? So, Dios dijo, para mí es tu culpa. Y el hombre dice, pues para mí es culpa tuya. Ok, no hay problema, pues yo voy a hacer algo. ¿Tú crees que es culpa mía? Yo lo voy a arreglar. Yo lo voy a arreglar. ¿Tú crees que es culpa mía? Sí, yo me voy a echar tu culpa sobre mí. Yo voy a dar el primer paso. Aparte de que yo te di toda mi confianza. Aparte que te puse en un huerto y te dije todo eso es tuyo. Aparte que iba y te visitaba todos los días. Todo lo que hacía, mas sin embargo me traicionaste. Y después que me traicionaste, también para colmo, es mi culpa. Y para colmo ahora tampoco te llevas, mataste a tu hermano por envidia. Y después dijiste, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Tú sabes, ni te lo voy a contestar porque tú sabes la contestación. Pero ¿sabes qué? En todo eso, yo voy a llevar mi culpa. Es más, te voy a hacer una obra de gracia, te voy a marcar para que no te maten, porque la realidad es que merece que te maten. ¿Verdad que así fue? ¿Y lo marcó para qué? Para que no lo mataran. Gracias. Gracias. Eso es lo que a nosotros se nos ha ido por encima. Y esa es la parte difícil. Si pudiéramos entender esto, la iglesia de verdad fuera el jardín del Edén. La gente quisiera ser parte de esto. ¿Sabe cuál es el mayor problema de la iglesia? Nosotros. Nosotros, yo y usted. Porque muchas veces no podemos dejar cosas a un lado. Por eso es que tenemos una lucha con la mente natural y la mente espiritual. Porque en la mente natural yo necesito, es que tú lo hiciste, porque yo te voy a perdonar. Si tú me fallaste, pues esa es la mente natural. En la mente espiritual, yo voy a la persona que me falló para que haya una reconciliación. Esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil. Créeme. A la gente que yo he ofendido, yo he ido a pedirle perdón. Yo he ido. Que después por ahí digan que no lo hizo, que no se ha humillado. ¿Qué es humillación? Porque sabes que yo ir a pedirte perdón, vamos a ser honestos, ¿qué es a la larga? Es una humillación. Es una humillación. Porque a veces en vez de pedirte perdón, yo lo que quisiera es darte Puerto Rico decimos un burronazo. Pero ¿sabes qué? No, hay que humillarse. Y hay que pedir perdón. Y yo le he hecho. Lo digo ahora porque estamos en este tema, pero yo no anuncio a quién yo pido perdón, a quién no pido perdón, yo no anuncio a quién estoy perdonando. ¿Sabe por qué? Porque esas son cosas personales y son cosas con Dios. Pero es sumamente importante. Sumamente importante. Así que
La semana que viene vamos a seguir en este tema. Porque si vamos a hacer una iglesia que la gente quiere ser parte de ella, tenemos que ser ¿qué? Una iglesia con alegría y sencillez de corazón. Se oye fácil, pero tener un corazón sencillo es sumamente difícil. Y la semana que viene vamos a ver cómo David va ahora a trabajar para que su corazón sea sencillo. Porque él tenía tantas cosas y tanto complejo y por eso hizo tantas cosas que dijo, párate, me tengo que enfocar en una cosa para volver a mi sencillez del corazón. Y yo creo que todos nosotros queremos tener, ¿verdad que sí? Sencillez de corazón. Porque todos nosotros tenemos corazones complejos. Amén.